Ese afán justiciero no creo que exista, sencillamente es el afán de aplicar la ley, única y exclusivamente. Otra cosa es que la ley tenga un efecto ejemplarizante, que esa es otra historia. Segunda cuestión, lo que hay que tener que compartir es que la realidad es que los controles de la administración fallan y que la justicia no funciona. Si se multiplican tantos estos hechos es precisamente por la sensación de impunidad. Y esa es la cuestión, porque cuesta de verdad que este sistema por sí mismo pueda alcanzar a estas tramas que están organizadas. Es decir, es que estamos viendo muchos aspectos del funcionamiento del Estado que no está funcionando. Es que es precisamente el fracaso de un Estado, desde la administración local hasta la administración, pasando por la administración autonómica, la administración central del Estado, las aduanas, absolutamente todo está fallando. Podemos encontrar cientos de casos de funcionamiento anormal de la administración en muchos de estos ambientes. Y señor Torres, cuando escuchan esta especie de mantra que se ha instalado entre la clase política, bueno, se lo voy a poner, ¿no? Piden rapidez, que se acaben los casos, que la justicia funcione, que sea más rápida. Yo creo que el fondo es tratar de que nuestra justicia sea ágil, rápida, eficaz y que cuando alguien comete una responsabilidad se le aplique la pena que le corresponda. Necesitamos una justicia más rápida para que sea más justa. Es definir un nuevo modelo de justicia del siglo XXI que logre una justicia más ágil. La justicia, cuando es muy lenta, deviene injusta. Bueno, sorprende que los que ponen medios para el Estado sean los que demanden de la justicia rapidez, ¿no? Es que es sorprendente que quien tiene la decisión de modificar el Estado y el sistema judicial y que se lo mantiene en la época de la diligencia esté reclamando rapidez. Es que es asombroso. Es que es asombroso, pero además de todos los colores. Yo es que he llegado a la convicción absoluta de que la justicia está como está porque lo quieren precisamente los políticos para que no les alcance. Le llaman es corrupción. Que lo tengo claro. ¿De verdad me está diciendo que la justicia está como está porque los políticos la quieren así? ¿Para que no les pille de cerca? Si la quisieran de otra forma la habrían cambiado. Porque tienen el poder de cambiar las leyes, de poner los presupuestos para que funcione, de que haya suficientes jueces, de que no seamos el país de Europa que menos jueces tiene por volumen de habitante. ¿Hay una voluntad de que la justicia no funcione? Está manifestada y reiterada a través de los hechos. Yo no hablo de lo que se dice. Yo hablo de los hechos. ¿Dónde están los presupuestos generales del Estado en materia de justicia, tanto en el Estado y en las comunidades autónomas? A la cola de toda Europa. Y eso son decisiones políticas que realizan los partidos políticos de uno y otro color, en todas las instituciones. Y viene reiterado a lo largo del tiempo. Comparemos los presupuestos que hay en justicia en Alemania, en Dinamarca, en Suecia y en España. Pero, y además, otra cuestión. Sí. El mantenimiento de estructuras ineficientes hace que por muchos bienes, por muchos medios que se apliquen a una estructura ineficiente, que eso tampoco funcione. Esa es la realidad. Tenemos una estructura que no está preparada para el crimen organizado y la delincuencia del siglo XXI. Claro, no estamos hablando solo de los políticos, eso le quería preguntar. ¿no? Decimos corrupción cuando deberíamos decir crimen organizado, como una manifestación más la corrupción. Es que la corrupción es una forma de crimen organizado. La corrupción no es un ente aislado que realiza un funcionario con un empresario. Es una red de empresarios que controlan una red de poderes que está distribuido a nivel local, a nivel autonómico y a nivel nacional. Eso es un crimen organizado y que tiene unas formas de captación para las actividades, de utilización de personas fiduciarias, de testaferros y que tiene sistemas de aprovechamiento continuado de las ganancias de esa actividad. Si no, no se explicaría. ¿Estamos a vueltas todavía con la independencia del Poder Judicial? Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, que no puedo decir otra cosa. ¿Son independientes los jueces? En su ¿Usted inmensa hace mayoría, independiente en sus mandatos? En su inmensa mayoría, cuando tienen que resolver y firmar una resolución, yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los jueces es absolutamente independiente. ¿Y los fiscales? Los fiscales son personal sometido a una jerarquía y ejecutan la política criminal del gobierno como manda la Constitución. ¿Por qué van a ser independientes los fiscales? Son perfectamente unos funcionarios obedientes que están para hacer lo que les manda el gobierno. ¿Hasta qué punto llegan las presiones a las que están sometidos los jueces en casos, por ejemplo, como la Gürtel, la corrupción en Marbella o corrupción en tramados políticos y empresariales? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta el punto de dejar de ser juez? Yo en mi caso es que yo no me consideraba que tuviera ya fuerzas para seguir, eso ciertamente. Yo no soy ejemplo absolutamente de nada. En realidad el ejemplo son los jueces que continúan sacrificándose con pocos medios, haciendo su labor de la forma más justa posible, y digo justa, ajustada a la ley, no justiciera, ajustada a la ley con absoluta imparcialidad y sin ningún tipo de interés. Era más fácil encerrar. ¿Hasta qué punto llegan las presiones? Le vuelvo a preguntar. ¿Hasta qué punto llegan? Pues, por ejemplo, la limitación de medios para
para hacer una investigación. Yo me estoy acordando precisamente de un caso concreto de corrupción organizada dentro de un determinado ayuntamiento en el que se pidió una serie de fondos para que unos economistas realizaran una investigación patrimonial de unos funcionarios para efectivamente comprobar si se habían producido un enriquecimiento anormal con esos actos que se le decían, y todavía creo que se está esperando a que lo paguen. Y además, cuando alguien protestó y dijo algo, hasta le denunciaron. Uno llega a recibir una llamada, oye, a este no me lo imputes. Eso no lo he conocido nunca. ¿Qué es lo más fuerte que ha conocido usted? Más vale que me lo calle. Bueno. Es más fácil encerrar a cualquier delincuente. Usted ha luchado contra tramas de corrupción política, también de delincuencia organizada. Era mucho más fácil encerrar, se me ocurre, a Álvaro López Tardón en Miami, por ejemplo, que solicitar un mandamiento al Ayuntamiento de Madrid. No, solicitar el mandamiento se hace muy fácilmente, se lo digo de verdad. Digo que otra cosa es que respondan adecuadamente, eso es otra historia. A eso me refería. Aquí la uno pincha en hueso cuando da con el poder político. La administración española tiene una serie de virtudes de saber responder cuando tiene que responder. Manzanas traigo cuando se le pregunta a la hora que es. Ya. Pero eso pasa también con la banca, cuando se pide análisis de cuentas, y eso pasa también con otras muchas instituciones. Es decir, tenemos que tener en cuenta que lo que llamamos corrupción no es más que un funcionamiento normal del mercado, en el que unas personas suplen sus desventajas competitivas de una forma ilícita, captando ventajas por otra forma o ofreciendo ventajas por otro lado. Al final eso lo que produce es una asignación ineficiente de los medios y los recursos, y eso tiene una trascendencia económica. El juez del momento ya sabe que los jueces son estrellas y estrellados en muchas ocasiones, ya lo habrá vivido en propia piel.